estamos viviendo un momento migratorio muy delicado. El gobierno estadounidense ha dado a conocer que para el 23 de mayo, cuando se termine el llamado Título 42, que desde los tiempos de Donald Trump implicaba que por la pandemia podían ser inmediatamente deportadas las personas que fueron detenidas en la frontera. Esto implicará, dice el gobierno estadounidense, una mayor presión migratoria, un aumento drástico del número de personas que intentan llegar a los Estados Unidos. Y por otro lado, estamos viendo en territorio nacional pues muchos incidentes en los que se localizan camiones llenos de personas, lo que pues daría cuenta de que sí está aumentando el flujo de migrantes hacia la frontera norte de nuestro país. Vamos a hablar de ello con Tonatiuh Guillén, quien es excomisionado del Instituto Nacional de Migración y especialista en temas migratorios, con quien hemos conversado en otras ocasiones aquí en la primera emisión. Tonatiuh, gracias por estar nuevamente con nosotros. Muy buen día. Muy buen día, Pascal. Gracias a ti por tu invitación. Bueno, ¿cómo sientes el momento? ¿Consideras que las advertencias que llegan desde Estados Unidos sobre un aumento drástico en las próximas semanas contienen información real? El aumento ya lo tenemos, Pascal. Los números de los últimos meses son absolutamente impresionantes. Recordarás el periodo de mediados del 19, que también fue altísimo y que provocó pues todo el arreglo con Trump y sus amenazas para que México detuviera el flujo migratorio. Y el hecho es que comparado aquel momento con ahorita estamos a más del doble de lo que era en aquel periodo. Para darnos una idea, la policía fronteriza la de Estados Unidos llama encuentros al número de registros que hace de extranjeros intentando el cruce irregular Sí. o solicitando refugio en la frontera sur de ellos. Y el mes de marzo registró 221,000, como bien señalas, de esos encuentros, de los cuales, por cierto, más de 80,000 somos mexicanos. Nosotros también formamos parte ya muy fuerte de la problemática migratoria. Sí. Y si se modifica el título 42, yo no creo que sea el cambio drástico, por eso ya lo tenemos. Va a seguir la curva esta que traemos tan sostenida. De hecho, el mes de abril, números preliminares ya ubican la cifra de encuentros en 230 y tantos mil. Entonces sigue subiendo. Probablemente la cancelación del título 42 de expectativas francamente falsas de que esto vaya a cambiar. Y yo incluso tengo dudas de que efectivamente se cancele, porque hay una disputa jurídica ahí alrededor de terminarlo. Sí. Y creo que en la coyuntura, sobre todo pensando en la coyuntura electoral, el gobierno de Biden pues la va a pensar otra vez dos veces, porque el bando republicano y sobre todo la cultura xenofóbica, que no es menor, pues sigue pensando y falsamente calificando a la migración de amenaza a la seguridad de Estados Unidos y cosas de este tipo que ya Oye, conocemos. Tonatiuh, ¿qué está empujando entonces si el título, si no es realmente el posible cambio, el título 42? ¿Qué es lo que está empujando este incremento drástico, estos números impresionantes de lo que nos hablas? Pensemos en los mexicanos, Pascal, y no es el título 42, es nuestras crisis varias. Una es la económica. Volvemos otra vez a buscar a Estados Unidos como alternativa económica, y otra vez hay un grupo, sobre todo de hombres en edad productiva, que buscan la alternativa, que de hecho pues recuperan las viejas redes sociales y productivas que ya teníamos de largo tiempo, pero que habían estado pues en receso más de Sí. una década. Y el otro componente nuestro es el de los desplazados internos, La que muchos se violencia. convierten en candidatos a refugiados, y que ahora tenemos los albergues de la zona norte de México
de la zona fronteriza, pues llenos de mexicanos de Michoacán y de Guerrero principalmente. Sí. Podríamos Entonces, decir, Tonatiu, que ese cuadro pues es el que está estimulando para nosotros, y algo parecido en otros lugares, Pascal. Podríamos decir entonces que los viejos estados expulsores, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Zacatecas, ahora están expulsando de nuevo, no solamente por razones económicas, sino también por temas de inseguridad. Correcto. Yo creo solo hay que ir a los albergues de las ciudades fronterizas del norte de México. Sí. Nuevamente la movilidad es prácticamente de todo el territorio, sí. pero ahora con dos componentes: el laboral, que es el viejo tradicional, que repito, recuperamos, y el nuevo, no porque sea original, sino porque tiene números ahora muy serios, que es el del desplazamiento interno. Sí. Y esos dos componentes, pues para nosotros son los determinantes. Ya. Y algo parecido en el sur y en otros países, porque es el otro grupo que está creciendo muchísimo, no es Centroamérica, es parte de Caribe, bueno, Cuba, Haití, Nicaragua, lamentablemente que no lo teníamos en el radar, viene otra vez ya con números importantes, Colombia, Venezuela siguen muy importantes, y otro espectro grandísimo, pero que ya es más mezclado, incluso de África y de Asia. Entonces todo eso genera que ahorita la problemática, y paradoja de la visita del presidente, no es centroamericana, es sobre todo mexicana, 40%, son otros países, 40%, y Centroamérica es el 20% de la problemática en términos de números de personas. Dentro de ese 40% de otros países, ¿Cuba y Haití son los más relevantes? Sí, Cuba, Haití, reitero, Nicaragua incluso ya supera los números de El Salvador, lo cual ya es un dato. Muy buen dato. El Salvador ya estaba en este grupo de los tres del norte de Centroamérica. Siempre había estado menor a Guatemala o Honduras, pero ya que nos brinque el número de Nicaragua, pues ya es un dato pues terrible de lo que está pasando en Nicaragua. Y persisten ya más hacia el sur, Colombia y Venezuela como grupos grandes. Y luego ya otro paquete muy disperso, pero muy numeroso, que genera pues que México tenga un cruce de nacionalidades impresionantes, literalmente de todo el mundo. Oye, y esto pues desgraciadamente es una oportunidad dorada para los grupos que se dedican al tráfico de personas, ¿no? Es el momento de los traficantes de personas. Sí. Yo le diría la terrible paradoja y dura, y lo diría de esta manera: los trailers siguen llenos. Sí, porque vemos eso, es decir... Eso es lo que nos está pasando ahorita. Sí, trailers con una cantidad impresionante de personas que deben estar viajando en unas condiciones terribles, ¿no? Así es, el trato inhumano de lo que hacemos en el tráfico de personas y de los factores que originan la movilidad, y todavía hacer el maltrato en la frontera o las repatriaciones indiscriminadas, pues es un drama humano grande, Pascal, muy grave. Tonatiu, me quedan 2 minutos para preguntarte, ¿está preparado México, está preparado el Instituto de Migración, la Guardia Nacional para enfrentar esto que nos describes? Estamos mal preparados. De hecho, se supone que se hizo que la Guardia Nacional tuviera funciones de control migratorio para evitar flujos, pero justo a partir de que tenemos funcionando la Guardia, solo hubo un primer momento, llamémosle exitoso, pero todo lo demás ha sido no regulación, no control del flujo. El instituto también se militariza y tampoco es un aparato eficiente, y no invito a que sea la pared, no invito a que sea el bloque de freno. Invitaría a que repensáramos el fenómeno, que pensáramos otras maneras de protección de las personas, y sobre todo estrategias que nos evitáramos la explotación por los traficantes. Entonces, estas otras rutas son posibles, y entonces si avanzáramos estas otras rutas, yo te diría, ya empezaríamos a prepararnos realmente para hacer un proceso humano
y civilizado de toda esta dinámica de personas extranjeras, y luego la parte nuestra, Pascal. Sí, También la es parte cómo nuestra que... resolvemos el desplazamiento Sí, tan crudo que tenemos sí, ahora. porque llegamos a estar en cero, ¿no? En cuanto, en un momento dado estuvimos en cero en cuanto a migración Sí, indocumentada mexicana hacia Estados Unidos y ahora, pues estamos en estos datos que me dabas de 80,000 en un mes, es algo realmente impresionante, ¿no? es enorme. El, el, Desde el año 2008 Sí. empezamos un descenso muy pronunciado, Ujú, y hacia el 10-12 ya estábamos muy estabilizados, y una década después volvemos, Pascal. ujú, De hecho, para ser exactos, desde mayo-junio del 20 empezó ujú, la dinámica otra vez ujú. hacia Estados Unidos. Pues, Tonatiu, vamos a seguir esto con mucha atención y te agradezco mucho estos minutos para el programa. Mil gracias a ti, Pascal, un gusto estar contigo. Gracias. Igualmente, Tonatiu Guillén es excomisionado del Instituto Nacional de Migración y especialista en temas migratorios.